Estamos 1 de julio, les decía, viernes, empezando también el segundo semestre de este 2022, que ha sido un año realmente vertiginoso. Ahí está Luis Humberto, nos dice que nos saluda desde Roma, la capital de Italia, que él se sienta a almorzar escuchando nuestro comentario. Mi querido Luis Humberto, que de paso eres tocayo de mi abuelo se llamaba así, Luis Humberto Moncayo. Te mando un fuerte abrazo desde aquí hasta Italia. Igual para todos quienes están conectados desde distintas partes del mundo, por ejemplo, Jimmy Pesantes nos saluda desde Alemania. Para todos ustedes, abrazos. Jimena Guana nos escribe desde Bracknell, en Inglaterra. También desde acá, desde otras provincias del país nos mandan saludos. Javier Santana desde Manabí, abrazos para ti, Javier. Andrés Cherres desde Tungurahua, en Ambato, igual, un abrazo. Judith Murillo desde Finlandia. Transi Galarza desde Londres. Bueno, les mando un abrazote para todos ustedes. Gracias por estar siempre en sintonía de Radio Pichincha y por conectarse desde, en el caso del territorio ecuatoriano, desde temprano con nuestro comentario. Bueno, la pregunta otra vez voy a plantearles a ustedes y quiero obviamente también leerles, retroalimentarme de sus criterios. ¿Era necesario dejar pasar 18 días? Y digamos, hablamos de 18 días porque eso fue lo que duró la movilización y la protesta desde el lunes 13 de junio en que empezó. Si queremos portarnos mucho más severos y mucho más radicales y exigentes además, podríamos decir, hemos dejado pasar casi 10 meses, 9, 10 meses desde que la CONAIE planteó al gobierno nacional en las primeras mesas de diálogo que entiendo se establecieron por allá por finales del 2021. Hemos dejado pasar más de 9, 10 meses para llegar a este momento tan triste en la historia de nuestro país, y parecería que finalmente los ecuatorianos no terminamos de aprender de nuestra historia. Yo voy a machacar todos los días con esto porque tiene que ver también con la forma en la que nos expresamos a través del ejercicio más directo que tiene la democracia, que es el voto, y entonces siempre cometemos los mismos errores, o casi siempre, o con alguna frecuencia, pero yo les decía en días anteriores, estamos viviendo el tercer gobierno demócrata cristiano, como que si no hubiéramos probado esta receta antes y no nos hubiéramos enterado y no supiéramos de que esta receta no funciona. En 2 ocasiones anteriores, esta receta al país les llevó al abismo, pero ahora volvimos a confiar nuevamente los ecuatorianos en esta receta y ¡paf!, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, yo nuevamente quiero machacar en el tema de cuando vamos cada 4, cada 2 años o cada cuanto nos toque a los ecuatorianos a las urnas, hay que saber a quién elegimos, hay que conocer a nuestros políticos y a nuestros candidatos más allá del spot, más allá del eslogan, más allá de los productos vistosos, coloridos, musicales que nos ofrece la campaña electoral, para saber a quién estamos eligiendo. Y si queremos ser todavía muchísimo más rigurosos, googleemos, desempolvemos los libros de historia de nuestro país para saber quiénes fueron parte de los gobiernos de hace 20, de hace 18, de hace 15 años atrás, hasta antes, ¿no?, de lo que pasó acá en el Ecuador, del 2007, porque hay algunos que creen que la historia de este país no empezó en 1830, sino en 2007. Hay que enterarse un poquito más allá de lo que pasó atrás del 2007, pues en este país. ¿Quiénes nos gobernaron por allá por el 82, por el 84, en el 92? ¿Quién asumió el poder en el 2000? Y saber que estamos viviendo y que estamos hoy presenciando una realidad que no es tan ajena a los ecuatorianos y que ya probamos de estas dosis y que nos fue mal. Pero hay generaciones que, claro, no vivieron
el trauma que significó para el Ecuador un feriado bancario, la sucretización de la deuda y cosas por el estilo, que fueron programas que se llevaron adelante en gobiernos del mismo corte ideológico que el que tenemos ahora, que es el demócrata cristiano, que fueron gobiernos de la democracia popular. Me refiero al gobierno de Yamil Maguad y al gobierno de Osvaldo Hurtado. Entonces, créanme que yo sí les voy a ir machacando todos los días, y ojalá este mensaje se entienda de la mejor manera, ¿no? Sabemos todos que una campaña electoral es... Cada campaña electoral además es diferente. Y hoy las campañas electorales son el espacio para la venta de productos muy bien empaquetados. Entonces nos convencen haciendo un TikTok, disfrazándose de viudas, poniéndose zapatos rojos, poniéndose pantalones de color rosado. Y nos resulta que eso es súper simpatiquísimo, ¿no? Pero ya después, cuando finalizan esos 41 días, 40 días que dura una campaña electoral, que es un momento de mucha efervescencia, de calor, de música, de alegría, también de mandarse al diablo entre unos y otros, ¿no? Pero cuando se acabe esa efervescencia y volvemos nuevamente la vista al país del día a día, no de la campaña electoral, no de una fiesta, no de la algarabía que representa subirse a una tarima, bailar, ¿no? Lanzar confeti, globos, música a todo volumen, etcétera, etcétera. Y cuando se acaba eso empezamos a vivir la realidad. Y en la realidad están cosas como las que han planteado los señores de la dirigencia indígena, de la CONAIE y otras organizaciones que se fueron sumando a estos 18 días de protesta y de movilización, en donde expresaron su descontento no únicamente con el presidente, porque el presidente me cae mal, porque ya no es el mismo de los TikToks, porque ya no es el mismo empaquetado que nos vendieron en campaña. No, la gente está cansada, está angustiada porque hay un modelo de gobierno que no está satisfaciendo las necesidades de la gran mayoría de ecuatorianos y que no está resolviendo los problemas que a usted, que a nosotros nos afectan a diario. Y fíjense, yo ayer les decía que la Policía Nacional, ayer empezamos, ¿se acuerdan?, comentando lo que había sucedido la noche del miércoles y también la noche del martes en sectores del norte de la ciudad de Quito, de Calderón, Carapungo, San Miguel del Común. Esa represión impresionante y ese despliegue enorme de policías motorizados que golpeaban a ciudadanos en la puerta de entrada a su casa, que entre 4 o 5 policías lo pateaban en el piso y que lo acorralaban con 20, 30 motocicletas, que disparaban bombas lacrimógenas a los patios de las casas, etcétera, etcétera. Yo les decía, bueno, ojalá con la misma fuerza y con ese mismo nivel de adrenalina alta con el que actuaron los policías durante estos 18 días de protesta, también empiecen a actuar contra la delincuencia. Y ayer, que finalmente se firma el acta y el acuerdo para nuevamente tratar de pacificar el país, volvimos a la realidad, volvimos a ser esa isla de paz que era el Ecuador antes del 13 de junio. Entiéndase isla de paz, entre comillas, y en modo irónico y sarcástico, porque este país no era ninguna isla de paz, y esta ciudad, o Guayaquil, o Babahoyo, o Durán, no eran ciudades de paz, porque estábamos a merced de la delincuencia, del crimen organizado, de la violencia. Y ayer, que finalmente recuperamos la paz, nuevamente volvieron a ocupar la primera plana de los medios, los asaltos, los robos, la inseguridad. Y ahí no aparecían policías. Ayer yo vi una imagen de un asalto acá muy cerca, en Nayón, en una parroquia ubicada en el nororiente de Quito, en donde 3 tipos o 2 tipos entraban a un mini market a robar a quien atendía el mini market y a las personas que estaban comprando
alimentos en ese momento, con armas de fuego, apuntando a los rostros y sometiendo a quienes estaban dentro de ese mini market. Bueno, en este caso, y a pesar de que había cámaras de seguridad y todo por el estilo, no aparecieron 20 policías en moto con tolete en mano a gasear a los delincuentes. En Guayaquil vi un robo similar, muy parecido, de 3 tipos, ahí sí en moto, que atracaban a personas que estaban circulando en una acera. Tampoco aparecieron en manada 20, 30, 40, 50 policías para detener a los delincuentes, para someterlos y para patearles en el piso. No estaban. Y también vi un par de policías que andaban persiguiendo a unos delincuentes que después terminaron siendo rodeados y a quienes además les terminaron robando sus armas. Y la policía no actuó con la misma vehemencia y con la adrenalina alta en contra de estos delincuentes de los cuales se dejaron someter. Y ese es el país del día a día. Esa es la realidad del Ecuador, pero la fuerza pública durante estos 18 días de protesta estuvo presente siempre para reprimir a los manifestantes. Y digo, en algún momento también los manifestantes se habrán tornado violentos, ¿no? Y claro, yo no voy a justificar, como les dije ayer, en ningún momento los altos niveles de violencia que se vieron, ni de parte de los manifestantes, pero tampoco de parte de la fuerza pública. A mí sí me indigna profundamente haber visto a la Policía Nacional lanzando gases y reprimiendo, por ejemplo, las zonas de paz, donde los manifestantes llegaban a tratar de descansar después de la jornada de protesta. Ya no estaban lanzando piedras, ya no estaban tomándose el arbolito a la Casa de la Cultura o lo que sea, estaban llegando a tratar de descansar. Y en sus lugares de descanso habían niñas, habían niños, habían mujeres, mujeres embarazadas, habían adultos mayores. Y una cosa, a propósito de ¿por qué hoy vuelven a ser, digamos, noticias de primera plana los casos de robos, de sicariato, de asaltos, etcétera? ¿Por qué? Porque claro, durante 18 días gran parte de la agenda noticiosa la copó la movilización. Pero eso no significa que durante estos 18 días hayan dejado de darse casos de inseguridad, robos, asaltos, etcétera. Esas cosas siguieron ocurriendo. Pero claro, ante la toma de las antenas en Pilisurco, en Ambato, ante la toma de la Casa de la Cultura en Quito, del Arbolito, de que cada día llegaban cientos y probablemente miles de manifestantes a la ciudad, los otros temas se diluían entre estos que copaban la gran agenda de noticias, que era la movilización y la manifestación que había liderado la CONAIE, ¿no?, durante todos estos días. El balance, desde mi humilde y particular punto de vista, termina siendo negativo para todos. Yo ayer ya les decía que a mí me choca desde el miércoles, después de la votación de la asamblea del martes, donde intentaron destituir al presidente Lasso y que fue una propuesta que no prosperó, pero que nos deja una lectura política también muy clara al día de hoy, que como eso bien decía ayer Virgilio Hernández, puede cambiar mañana, pasado mañana, en un mes, en 2, en 3, en un año, porque no hay una mayoría sólida, no hay una mayoría consolidada en el Parlamento. Vamos a tener una suerte como de mayorías móviles, entonces esa realidad es la de hoy, que hay 80 legisladores de 137 que han preferido que el presidente se vaya a la casa. Que eso no se pudo concretar porque no se alcanzó el número mágico de los 92 que plantea nuestra Constitución y la ley, ya es otra cosa. Pero hay 80 de 137
que preferían que Lasso se vaya a su casa, y eso le pone al presidente en una condición complicada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para aprobar una normativa, una ley, se necesita la mitad más uno de la conformación total de la Asamblea, que son 70 votos, y tiene 80 en contra. Entonces, ¿qué pasa si es que pasado mañana esa mayoría se mantiene? O lo que puede pasar es que esto dé lugar a que entremos nuevamente en un proceso de negociaciones de esas turbias, raras, por debajo de la mesa, donde se empiezan nuevamente a partir de la rifa de hospitales, de gobernaciones, de cargos públicos, de cuotas de poder, y quién sabe de qué otras cosas más, porque el presidente en marzo habló de que había asambleístas que le pedían plata, y que ahora esos mismos asambleístas votaron a favor del presidente. Bueno, cualquier cosa puede pasar. Esto es Ecuador. Y esta es la realidad, y esta es la asamblea que tenemos, y esta es la clase de política que tenemos hoy en día. Que algún momento esto pueda mejorar o pueda cambiar, ojalá así sea. Yo ya casi que he perdido cualquier tipo de optimismo con respecto de que eso pueda mejorar. En realidad en el Ecuador siempre podemos estar peor. Y les decía que así como por ejemplo en materia electoral, los ecuatorianos somos expertos en tropezarnos con la misma piedra varias veces, también nos damos cuenta de que no aprendemos de las lecciones o de las experiencias que ya hemos vivido. Y no les estoy hablando del gobierno de Mahuad, que fue hace 22 años, ni les estoy hablando de lo que ocurrió en el gobierno de Durán Bazén, ni en el gobierno de Hurtado, etcétera. Les estoy hablando de algo que pasó hace 3 años, y que creo que todos nosotros tenemos muy fresco en la memoria. Porque desde hace 3 años hasta la fecha, todavía hay heridas que no terminan de cerrarse. Me refiero a lo que sucedió en octubre del 2019. Y lo que pasó es que daría la impresión de que no aprendimos nada de ese acontecimiento. Y hoy volvemos a repetir la misma historia. Estamos repitiendo la misma historia de algo que ya lo vivimos hace 3 años. Y fíjense que hace 3 años el conflicto se resolvió en 11 días. Claro, promedio un muerto por día, ¿no? Ahí fueron 11 personas que perdieron la vida en circunstancias muy extrañas, tan extrañas que en el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia del 2019 se dice que al menos 6 de esas 11 muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Y yo les decía, hay heridas que no se han cerrado porque finalmente tenemos un aparato judicial que ha venido operando de acuerdo a las necesidades y las urgencias de el poder de turno. Entonces hubo una sanción política en contra de María Paula Romo, quien fue destituida y censurada por parte de la Asamblea Nacional en noviembre del 2021, pero tuvimos que esperar un año después, un año y un mes después, para que la señora sea censurada y destituida, sancionada políticamente, pero a la justicia no le ha rendido cuentas. Ni por los muertos, ni por las violaciones a los derechos humanos, ni por las personas 20 que perdieron sus ojos, ni por haber enviado material bélico a Bolivia para la represión durante las protestas de noviembre de 2019 y el golpe de Estado en contra de Evo Morales, que llevó al poder a la dictadora Áñez, que ahora va a tener que enfrentar una pena de cárcel en su país por haber violado la Constitución, por haber violado los derechos humanos y por haber hecho trapo la ley en su país con ayuda de gobiernos como el de Ecuador, de Lenín Moreno y María Paula Romo al frente, quienes enviaron bombas y material policial a Bolivia. Sobre esas cosas ni Moreno, ni María Paula Romo, ni nadie del gobierno anterior ha rendido cuentas a la justicia. Y claro, tenemos una justicia que, como les decía hace un momento, tampoco de ahora, esto es histórico en el Ecuador. La justicia en este país ha operado de acuerdo a las urgencias y las necesidades que ha tenido el poder de turno. De ahí que anhelo y espero que también con los fallecidos de estas jornadas, que tampoco nos vamos a olvidar de ellos, y ojalá su lucha, su entrega, la vida de los que hoy no están y que se perdió, haya servido de algo, ¿no? Y que finalmente el acuerdo al que llegó el gobierno
con la CONAIE el día de ayer rinda sus frutos, porque si no, todo lo que ha sucedido durante estos 18 días no habrá valido la pena ni habrá servido de nada si es que finalmente no se concretan los acuerdos a los que llegó el gobierno nacional con la CONAIE. Yo de alguna manera sí celebro que esto se haya terminado, pero insistiendo en lo que les decía al inicio de este espacio, pudo haberse terminado antes, claro que pudo haberse terminado antes, si es que existía la voluntad de hacerlo. Y yo estoy convencido de que de parte del gobierno, al menos durante la primera parte de esta protesta, no había intención alguna de sentarse a dialogar. Creo que hay que reconocer también los esfuerzos. Fíjense que yo ayer les decía, a pesar de los mensajes que a ratos nos hacen desconfiar y mucho de lo que es este régimen, hay un personaje que a mí me parece se destaca por encima del resto, incluido el propio presidente, que es el ministro de Gobierno, el señor Francisco Jiménez, quien insistió en sentarse en la mesa a conversar. Obviamente, yo me imagino que él no hará absolutamente nada sin la autorización del jefe de Estado, ¿no? que es el presidente. Pero al menos de parte de Jiménez se vio voluntad. Y creo que esa voluntad finalmente termina imponiéndose por sobre la postura radical que seguramente deben haber tenido algunos otros funcionarios del gobierno. Y yo quiero que ustedes conmigo, no sé si tenemos listas de esas capturas de pantalla, vean primero lo que fue la reacción del presidente Lasso ayer a las 14 horas con 36 minutos a través de su cuenta de Twitter. El presidente Lasso decía en su Twitter: hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos, paz en nuestro país. Terminó el paro, ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar y oportunidad para todos. Es una lindísima frase, pero es eso, una frase. La cosa es que esa frase tiene que convertirse en realidad. Y no se va a convertir en realidad mientras en este país sigan existiendo esas brechas y esa desigualdad enorme que hay entre, por ejemplo, las zonas urbanas y las zonas rurales. Mientras los niveles de pobreza en la ruralidad sigan manteniéndose como hasta hoy, 50% de pobreza, y sigan creciendo si es que no se aplica los compromisos a los que ha llegado el gobierno con la CONAIE, no vamos a alcanzar nunca paz en este país. Porque sin justicia social indudablemente no vamos a tener paz nunca en este país. Porque yo coincido con lo que decía Inti Gronever días atrás en su cuenta de Twitter cuando nos hablaba de la violencia directa, que es la que vivimos durante estos días, y también de esa violencia estructural, que es una violencia histórica, que es la violencia que se ejerce a través de la exclusión, de a los sectores rurales no atenderles, no darles salud, no darles educación, de tenerles postergados durante décadas, probablemente siglos, en el abandono. Pero después de este mensaje que convoca la paz del presidente, sale el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, y cita este mensaje del presidente Lasso y dice: la paralización deja fracturas sociales, es entendible la repulsa pública, se debe trabajar para que el Estado tenga mayor capacidad de maniobra y el desorden que hoy carece de fronteras tenga límites. Cambiaremos cuando la honestidad democrática se demuestre desde la oposición. La paralización deja fracturas sociales, es entendible la repulsa pública. Se debe trabajar para que el Estado tenga mayor capacidad de maniobra y el desorden que hoy carece de fronteras tenga límites. Cambiaremos cuando la honestidad democrática se demuestre desde la oposición. El ministro del Interior se avienta un tuit absolutamente intolerante, absolutamente belicista, citando un mensaje del presidente Lasso que, lleno y plagado de lugares comunes, convoca a la paz. Creo que una de las tareas más importantes y urgentes que tiene este gobierno tiene que ver con unificar el discurso y unificar también los mensajes a partir de las vocerías que tienen, ¿no? Porque mientras, yo les voy a decir esto que lo dije en mi Twitter varias ocasiones, mientras Jiménez daba 5 pasos adelante en los diálogos, cada intervención del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y de la policía, le hacían retroceder 200 pasos al gobierno. Y hacían casi imposible la concreción de un diálogo y
de una conversación como para que pueda esto resolverse. Pero creo que una de las misiones más importantes que tiene el gobierno Puertas de Adentro hoy es tratar de unificar los relatos, tratar de unificar las visiones también del país que quieren. Y una cosa adicional, ya parar esa intención de buscar enemigos y de buscar culpables y de tratar de fabricar un enemigo interno. Ahora se han inventado este cuento de las guerrillas urbanas. Ojalá la justicia, alejada de la contaminación de la política y del poder, pueda determinar si en realidad lo que están diciendo las autoridades del Ministerio de Interior, del Ministerio de Defensa, el propio canciller Holguín, que nada tenía que ver en estos asuntos de seguridad, todas estas cosas que han dicho, vamos a ver si es que la justicia en algún momento lo aclara. Y una cosa que termina llamándome mucho la atención, el mensaje de ayer del presidente, y me alargué en la conversación con ustedes y opto hoy por no rodar el video de Guillermo Lasso, para no cansarles. Pero el video que sale ayer a las 20 horas con 30 minutos creo que fue, es otro spot de campaña, con musiquita de fondo. Cabía eso, para fijarnos un poco en los detalles, pero con musiquita de fondo. Ahora ha dicho que va a priorizar por sobre todas las cosas la atención al sector rural y al agro. Si es que no sale de ese encuadre, presidente, usted y su equipo asesor, no solo de comunicación, sino también su equipo asesor político, si no salen de ese encuadre de creer que usted vive en una eterna campaña electoral, no vamos a ir a ninguna parte. Se necesita hechos concretos. Ya basta de los spots para la televisión, para la radio y para las redes sociales. La política real, la política del día a día, es atendiendo las necesidades que el movimiento indígena, que los sectores sociales que llegaron hasta Quito, vinieron a hacerles entender a ustedes como gobierno que están desatendidas. Salud, educación, vialidad, productividad, deudas. Hay un montón de cosas sobre las cuales usted como presidente y su gobierno tienen que darle respuestas a la gente. Los spots están bien para la campaña. Los spots están bien para una campaña de vacunación, para una campaña de matriculación escolar, etcétera, pero no para resolver problemas que son parte del día a día en la sociedad ecuatoriana. Y ya basta de decirnos cuál es el problema también. Ya sabemos que hay un problema de pobreza, de exclusión, de desatención en la ruralidad. Ahora díganos cómo va a solucionar ese problema, presidente, sin música de fondo.